Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, los aztecas consiguieron, en tan solo un siglo, levantar el imperio más grande de la historia de Mesoamérica. Se apropiaron de las deidades y de los conocimientos de los pueblos conquistados y los obligaron a tributar para el engrandecimiento de la capital del imperio, la ciudad de México Tenochtitlan. Muy pocos reinos lograban resistir la expansión del imperio militar azteca, pero en el año de 1519 arribaron a las costas de Veracruz enigmáticos extranjeros que muy pronto se convertirían en los nuevos amos del territorio mesoamericano. Una vez concluida la conquista, los españoles convertirían a la fortaleza de San Juan de Ulúa en el puerto de donde partían los fastuosos cargamentos con rumbo a las ciudades europeas. La última parte de esta investigación sigue los pasos de Hernán Cortés para descubrir cómo es que en tan solo 2 años logró conquistar a uno de los más grandes imperios de América. En este lugar comenzó el trágico final del Imperio Azteca y la historiadora Judith Hernández es quien mejor conoce al primer y principal puerto español del Nuevo Mundo. Podríamos decir que aquí empezó la conquista de México y la caída del Imperio Azteca, pero particularmente San Juan de Ulúa, ¿qué importancia tenía? Estamos en un lugar que realmente sí es emblemático y posiblemente uno de los más representativos para la historia de México. Cuando llega Cortés era un arrecife de bajos con una pequeña isleta que era un lugar dedicado a Quetzalcóatl. Un antiguo mito narra que el gran hombre dios, Quetzalcóatl, partió de la costa de Veracruz hacia el oriente y que por ese mismo lugar regresaría para gobernar a su pueblo. Al llegar Cortés, todos creyeron que la legendaria serpiente emplumada había vuelto. Los agoreros de Moctezuma le dicen que va a llegar por el mar Quetzalcóatl. Y entonces ellos pensaban que era Cortés, era Quetzalcóatl. Entonces Cortés llega, pero tiene muchísima suerte, ¿no? Tiene de alguna manera las cartas a su favor. De hecho, manda Moctezuma a sus emisarios que pregunten si es Quetzalcóatl y si le viene a recoger el poder. ¿Tú cómo te imaginas que era Cortés? Muy astuto, pero sobre todo Cortés tiene una gran ambición de poder. Cuando Moctezuma le manda a decir con sus emisarios a Cortés si es Quetzalcóatl, Cortés lo aprovecha perfectamente. Eso le permite tener un puerto donde asegurar sus naves, pero sobre todo tener el canal para llegar a la Ciudad de México. Cortés descubrió un nuevo mundo y comprendió rápidamente que tenía una oportunidad única de apoderarse de él. Según la leyenda, tras haber desembarcado, el capitán español ordenó quemar las naves para evitar que los soldados regresaran al viejo continente. La arqueóloga subacuática Laura Carrillo explora las costas de Veracruz en busca de los restos de las primeras flotas españolas. ¿Qué tipo de embarcaciones eran las que en los momentos de la conquista llegaban aquí? Pues llegaban distintos tipos, ¿no? Desde galeones, desde burcas, unos que se llamaban navíos, ¿no? Paquebots, o sea, venían distintos tipos de embarcaciones que conformaban una flota. En tu trabajo como arqueóloga subacuática, ¿qué es lo que has encontrado? Sobre todo artillería y anclas, ¿no? Y esas se encuentran en el área de los arrecifes, porque bueno, las mismas corrientes te van llevando estos materiales para allá. Aquí en los arrecifes de Veracruz puedes encontrar materiales que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX. ¿Podemos bucear a ver si encontramos algo? ¿Vamos? El lecho marino de Veracruz aún atesora los restos de los innumerables naufragios sufridos por los primeros españoles que se aventuraron a explorar el Nuevo Mundo. Ahora, esta investigación se sumerge en las profundidades de la costa del Golfo, en busca de indicios que nos permitan comprender los sueños y los temores de quienes se convertirían en conquistadores. La historia de Veracruz pues, es muy rica.
Ya son 500 años de historia en este puerto, 500 años de navegación. Es factible encontrarte restos de embarcaciones o de las cargas o los cargamentos que transportaban. Entonces, la variedad y la riqueza cultural que tú te encuentras en sus aguas pues es invaluable. Los antiquísimos tesoros que se encuentran en el fondo marino de Veracruz aportan pistas contundentes para entender tanto la forma de vida de los antiguos tripulantes españoles como también algunas piezas clave de sus tácticas de conquista. La arqueología subacuática denomina como pecios a cada uno de los naufragios que se conservan bajo las aguas. Se ha entendido a los pecios o naufragios como cápsulas de tiempo en el sentido que encierran ellos mismos una parte de la historia, aunque hay que tener en cuenta que no es que sean contextos completamente sellados o contextos que no se alteren. Los materiales orgánicos se van deshaciendo, ¿no? Lo que dura por lo general son los materiales sólidos, los cañones, las anclas, los herrajes, las partes que están hechas de metal. Efectivamente, los objetos mejor conservados de los encontrados en las profundidades de la bahía de Veracruz forman parte de una de las ventajas más importantes que tenían los españoles con respecto a los aztecas: el manejo del metal y las armas de fuego. Pero ¿realmente habrán sido las armas de fuego el factor decisivo en la derrota de los aztecas? ¿Qué tan cruciales fueron las tácticas y las alianzas implementadas por Hernán Cortés para llevar a cabo la conquista? En relación con las embarcaciones de Cortés, corren varias versiones. Hay personas que opinan que sí, que las hundió. Hay personas que dicen que las dejó varadas en las costas. Pero antes de haber dado al trasto, quemado o hundido las naves, les quitaron todo lo útil. Se puede suponer que dejaron la estructura casi pelona. Más allá de la verdadera suerte que hayan corrido las naves con las que Hernán Cortés alcanzó el suelo americano por vez primera, la leyenda nos permite imaginar al capitán español como un hombre dispuesto a todo por alcanzar la gloria. Sin sus navíos, los soldados no podían dar marcha atrás, solamente podían vencer o morir. La primera parada en la ruta del conquistador fue la capital del reino totonaca, la ciudad de Zempoala. Allí, Cortés descubrió que este pueblo, al igual que muchos otros, llevaban décadas pagando tributo a los aztecas. De manera muy hábil, Cortés ofreció liberarlos del yugo azteca a cambio de que abrazaran a la nueva religión y juraran lealtad a la corona de España. Los totonacas aceptaron el trato, pero no solo eso, aportaron 1,300 hombres al ejército español que no llegaba a los 600 soldados. El nuevo ejército marchó hacia el reino de Tlaxcala, quienes una vez vencidos se aliaron también con los españoles. El siguiente paso acercó a los conquistadores a tan solo 100 kilómetros de distancia de la capital azteca, a la ciudad sagrada de Cholula, un legendario enclave religioso de adoradores de la serpiente emplumada. En un principio, españoles y totonacas fueron bien recibidos, pero los rumores de una inminente emboscada perpetrada por los aztecas lo llevó a cometer una de las más grandes masacres de la historia de la conquista. El arqueólogo militar Marcos Cervera nos narra los hechos de la masacre de Cholula. ¿Qué importancia tuvo este lugar en la ruta de Hernán Cortés rumbo a Tenochtitlan? Pues mira, básicamente este lugar, no solamente para Cortés, sino en general, fue un sitio muy importante en la historia mesoamericana. Aquí realmente tendrías como dios patrono a Ejecatl-Quetzalcóatl, y es exactamente por debajo de este edificio, de este templo franciscano, donde debe de estar esta estructura de Quetzalcóatl. Es ahí donde se lleva a cabo la famosa matanza de Cholula. Al llegar Cortés a Cholula, manda llamar a varios de los guerreros con el pretexto de que va a dar una especie de aviso. Finalmente lo que hace Cortés es cerrar la plaza principal
donde estaba el templo de Quetzalcóatl, y empieza la matanza. La gente no llevaba armas, fueron tomados por sorpresa, ¿sí? Y bueno, fue literalmente un destripadero, el corredero de sangre. ¿Existen datos sobre esta matanza en cuanto a las bajas que hubo en el bando, digamos, de los prehispánicos? Se han encontrado alrededor de 670 cuerpos, jóvenes adultos, mujeres y niños, con huellas de violencia, decapitados, huellas de violencia en las extremidades. Fue una emboscada realizada contra civiles, contra población. Así es, pues por eso finalmente se habla de una masacre, no realmente de una batalla. Y suponiendo que este choque hubiese sido dado entre dos ejércitos convencionales, ¿cuál hubiese sido el bando que hubiese tenido ventaja en relación a sus armas? Pues yo creo que lo ideal para ello, como siempre, será recurrir a la arqueología experimental. Entonces, pues te invito a que hagamos algunas pruebas. Según algunas estimaciones, para estos momentos, el ejército de Cortés contaba con entre 10.000 y 20.000 hombres, 550 soldados, 16 caballos, 10 cañones de bronce, 4 falconetes y 13 arcabuces. Pero las milicias aztecas, incluyendo a sus aliados, se cuentan en aproximadamente 100.000 hombres. ¿Qué fue lo que selló el fatídico destino del Imperio Azteca? ¿Fueron acaso las modernas armas españolas la pieza clave que posibilitó la conquista? Esto lo descubriremos a continuación. Aquí tienes una de las armas, en cierto sentido, protagonista de la conquista. Es un arcabuz. Lo que busca es devastar rápidamente al oponente, pero estaba en proceso de experimentación. Sacas esto de aquí, ¿sí? Sí, y con mucho cuidado metes la pólvora. Posteriormente puedes agregar un par de postas, ¿sí? Como esta. Cuidado. Sí, a tope. Ok, ¿quieres que te preste mi encendedor? A ver. Bien, pues vamos a tirar ahora sobre el chimali, ¿no? Que es el escudo. Así es. Muy bien. Aquí. Parece que sí le di. Vamos a ver qué finalmente se logró. Sí, mira, de este lado trae un poco el tiro. ¿Sí? Realmente no se ve que haya atravesado del todo. Pero siempre hay cierta protección, ¿no? de alguna manera, ¿no? Pero un factor que era fundamental es el asunto psicológico. Las fuentes mencionan que, bueno, es esta idea de artefactos que escupen fuego y cosas por el estilo, el sonido, ¿no? A comienzos del siglo XVI, la brecha tecnológica entre América y Europa era abismal. Como ya vimos en los capítulos anteriores, un guerrero azteca contaba con petos de algodón para su defensa. Y para el ataque, su arsenal consistía básicamente en flechas y dardos, así como macanas con filos de obsidiana. Por el contrario, un soldado español estaba protegido por los casi impenetrables petos de metal y atacaba con mortíferas espadas, arcabuces y alabardas. Las armas de metal en este momento estaban prácticamente en su apogeo y ya estabas llegando al perfeccionamiento de ciertas armas. Este es un prototipo de lo que se llamaría como alabarda. Vamos a ver qué función, qué capacidad tiene esta arma contra un Ixcahuipil. ¿Te parece? Okay. Básicamente te apoyarías aquí y entrarías al ataque. ¿Quieres probarlo? Ok, muchas gracias. No, sí, aquí sí traspasa. Si te fijas, evidentemente, ¿ves el tipo de herida que causa? Obviamente el peto de algodón no es suficiente para armas de estas características. La mayor ventaja tecnológica del arsenal español frente al azteca eran las armas de fuego. La expedición de Cortés estaba equipada con 10 cañones, 4 falconetes y 13 arcabuces, pero su efectividad durante los combates realmente era muy baja. Los guerreros aztecas implementaron avances en zigzag para neutralizar las lentas descargas de las armas de fuego. Finalmente, el arma que hizo la gran diferencia fue la espada.
Básicamente la espada tiene varios puntos a favor en contra de todas las demás armas. La primera es que es de fácil manejo, es decir, cualquiera puede agarrar una espada y atravesar o cortar. Lo que comprende un arma de este tipo es la hoja. Esto se le llama guarda, esto que estás viendo aquí. Esto tiene la funcionalidad de la guarda es precisamente que todo el proceso de combate no te hiera en la mano. Ahora vamos a ver la contraparte indígena, en este caso el macuahuitl, que es el arma que tienes aquí. ¿Ves? Si hacemos la comparación, ¿no? Nos preguntaríamos qué pasaría entre una espada española y un macuahuitl. Entonces, si quieres, hacemos un choque para ver las capacidades, ¿no? Ok. Pero primero medimos la distancia. La distancia, más o menos por ahí. Sí. Vamos. Y vamos Tú me dices. Sí, listo, sale. Go. Si te fijas, enseguida se fracturó. Sí, pues evidentemente la espada la lleva de gane, ¿no? Así es, por la tecnología que se tiene, ¿no? Sí, porque esta que aguantará unos cuantos golpes y nada más. Y nada más. Y la espada sin problema continúa. Así es. No fue el factor base el decir que porque tenían mejores armas fue por lo que se logró la conquista. Fueron muchos otros factores, entre ellos el asunto psicológico, ¿no? Pensar si eran o no dioses, y obviamente el gran apoyo del ejército indígena. Antes de la llegada de los españoles, los sacerdotes del emperador azteca Moctezuma II identificaron 8 presagios funestos. El primero de ellos fue un cometa que surcó los cielos de la ciudad de Tenochtitlan. El hábil capitán español también tomó ventaja de esta situación. Luego de la masacre de Cholula, Hernán Cortés inició la marcha sobre la capital azteca, y los intentos del emperador Moctezuma por detenerlo fueron en vano. Finalmente, el 8 de noviembre de 1519, el ejército de Cortés ingresó a Tenochtitlan y el capitán español se reunió con el emperador azteca. Sugestivamente, según el calendario mesoamericano, ese era el día de Quetzalcóatl. Moctezuma II decidió hospedar a los misteriosos extranjeros en el palacio de su padre Axayácatl. El escritor Héctor de Mauleón estudió los pormenores de esa fatídica estancia. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió aquí? Bueno, estamos en una esquina de la ciudad que sí, efectivamente resultó crucial. Atrás de nosotros se encuentra el lugar en donde Cortés y su séquito fueron alojados por Moctezuma. El propio Cortés le escribe una carta al rey diciéndole que lo que vio en ese cuarto era todo lo que debajo del cielo hay. Una versión señala que era el tesoro del padre de Moctezuma y es precisamente la esquina por donde los españoles van a iniciar la huida que se conoce como la Noche Triste. Los españoles mantienen cautivo dentro de su propio palacio al emperador Moctezuma II. Y para amedrentar a los aztecas, llevan a cabo la masacre del Templo Mayor. Entonces la rebelión estalla. El emperador Moctezuma, al parecer, es asesinado por su propio pueblo, quien lo ve como un traidor, y los españoles huyen por la actual calle de Tacuba. El ejército invasor se retira en 3 columnas y van cargados de armas y tesoros. Pero a pesar de las precauciones, son descubiertos y atacados por decenas de canoas aztecas. Los aztecas los rodean de inmediato por las calzadas en sus canoas y comienzan a lanzar sobre ellos una lluvia verdaderamente pavorosa de piedras y de flechas. Pero el momento más trágico ocurre en el segundo puente extramuros de la ciudad, que era conocido como el Puente de los Toltecas, donde hoy se alza la iglesia de San Hipólito. Es probable que haya sido en este sitio donde ocurre la masacre mayor. Caen cañones, caen personas, caen las riquezas. Los que vienen atrás tienen que pasar encima de los muertos. Lo que era ese gran ejército conquistador, el ejército de Cortés, en este punto ya se ha convertido en una desbandada de hombres que vivían por su vida. Hay una versión que dice que murieron 1200, otra versión que dice que 600. Es tal el shock que sufren los españoles en este punto, en este sitio, en este puente, que tiempo después, ya que han ganado la ciudad, que la han conquistado, eligen este sitio precisamente para construir un templo dedicado a conmemorar el triunfo de la ciudad. El 30 de junio de 1520, el pueblo azteca se levantó contra los españoles hasta casi exterminarlos. Gran parte del ejército español fue eliminado durante esa jornada y los sueños conquistadores de Cortés parecían terminar.
Bueno, pues ya estamos en el Árbol de la Noche Triste. Es el sitio que señalado emblemáticamente, donde la leyenda dice que Cortés se sentó a llorar la derrota y ve a los sobrevivientes, hace una serie de preguntas. La primera es si el constructor de los barcos, el naviero de apellido López, había sobrevivido o había muerto durante la huida. Cuando le dicen que había sobrevivido, Cortés responde: entonces no hemos perdido nada. Eso quiere decir que ya estaba pensando en sacar con vida a los pocos hombres que habían quedado, llevárselos de aquí para reagruparlos con sus aliados tlaxcaltecas y para empezar de inmediato a pensar en lo que iba a ocurrir un año más adelante, en 1521, que es cuando se hace la gran avanzada y tomar definitivamente México-Tenochtitlan. Malherido y con gran parte de su ejército diezmado, el capitán español retrocedió hasta el reino de sus aliados tlaxcaltecas. En este sitio, Hernán Cortés desarrolló su nuevo plan de ataque: asediar a la gran ciudad de México Tenochtitlan desde el agua. A 300 kilómetros de distancia de la ciudad de Tlaxcala, en el lago de Pátzcuaro, aún se utilizan embarcaciones semejantes a las que construyó Cortés para atacar a la ciudad capital de los aztecas. Y aquí, en este bello lugar, que es el lago de Pátzcuaro, investigaremos si las armas de fuego jugaron un papel especial en la batalla naval que determinó la conquista española. En algunos círculos de estudiosos de la historia de México, particularmente de la época en que fuimos conocidos como la Nueva España, suele utilizarse con cierta frecuencia un aforismo. Este se menciona en voz baja, pues ofende a más de una persona. En resumen, esta frase dice lo siguiente: la conquista de México fue realizada por los indígenas y la independencia por los españoles. De primera instancia, es necesario mencionar que se trata de una afirmación muy simplista. Sin embargo, en lo que se refiere a la conquista, debemos aceptar que guarda algo de verdad. Recordemos que Hernán Cortés llegó a las costas de lo que hoy es México prácticamente como un ambicioso rebelde aventurero, escapando de las órdenes de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Tampoco olvidemos que Cortés llegó con menos de 600 hombres, 16 caballos, 13 arcabuces, 10 cañones y 4 falconetes. ¿Cómo pudo someter a una ciudad de cerca de 300,000 habitantes y conquistar a un imperio de entre 7 y 20 millones de personas? La respuesta es muy sencilla: aprovechando las oportunidades y creando alianzas con los pueblos sometidos que veían a los aztecas como sus enemigos opresores. Así, después del episodio conocido como la Noche Triste, en donde los conquistadores españoles casi son derrotados por los aztecas, Hernán Cortés y lo que aún quedaba de sus hombres se refugiaron con sus aliados tlaxcaltecas. Quiso el destino que algunos soldados que habían sido enviados por el gobierno de España para apresarle se pasaran a sus filas. Además, Cortés envió emisarios a las islas del Caribe y para su buena suerte obtuvo refuerzos. En total, cerca de 200 españoles más, algunos caballos, arcabuces y ballestas se unieron a sus filas. Así, Cortés pudo planear una maniobra envolvente de largo plazo que culminaría con la caída de Tenochtitlan. De esta manera, españoles y aliados indígenas fueron sometiendo, a veces con la guerra y a veces con alianzas pacíficas, a todos los pueblos de la orilla del lago. Así, casi un año después, la suerte de la gran México Tenochtitlan estaba sentenciada. El historiador Ignacio Silva Cruz es un experto en la campaña militar que puso fin al Imperio Azteca. ¿Por qué llegó Hernán Cortés en su contraataque, digámoslo así, después de la Noche Triste por agua?
Pues, de hecho, cuando él salió por las calzadas ese día de la Noche Triste, tuvo una gran cantidad de bajas, precisamente porque los mexicas le atacaron por agua. Entonces, se construyeron bergantines con algunos restos de lo que traían de Veracruz y aprovechando la madera de los sitios en donde estuvieron Tlaxcala, sobre todo. Tiempo que naturalmente Cortés aprovechó para aliarse de grupos indígenas que estaban descontentos con los mexicas, que los habían oprimido, eran realmente tiranos. Eduardo, entre Manuel y Alberto, que son expertos en los arcabuces. Un año después, librando batallas y tejiendo alianzas, Cortés pudo rodear a Tenochtitlan por tierra. Su ejército estaba conformado por cerca de 800 españoles, decenas de miles de aliados indígenas y 13 bergantines. En julio de 1521 inició la batalla final. Ahora vamos a disparar contra unas canoas parecidas a las que se encontró Cortés. Pues bueno, también para demostrar cómo estos arcabuces pudieron haber funcionado en el agua y ver si de veras la tecnología militar de los españoles tuvo mucho que ver en la conquista de México. Cortés, después de la Noche Triste, se da cuenta de que si ataca a través del agua, la victoria es muy probable, porque los mexicas tendrían que navegar en canoas no preparadas para efectos de guerra. El asedio de Cortés a la capital azteca consistió en bloquear las calzadas que unían la isla con el continente. Acto seguido destruyó el acueducto que suministraba agua dulce a la ciudad. Y finalmente asedió a Tenochtitlan con los bergantines. Luego de 17 días de ataques ininterrumpidos, la capital del poderoso imperio azteca tuvo que rendirse. ¿Habrán sido las armas de fuego la causa principal de la victoria española? Esta es una canoa similar a la que usaban los aztecas en la época de la conquista. Entonces, ese tronco que se ve ahí va a ser el blanco al cual vas a apuntar y bueno, vas a ver lo complicado que es hacerlo, ¿no? Todo eso se tenía que hacer en medio de una batalla, ¿verdad? Sí, en medio de una batalla, entonces eso te da una desventaja frente al atacante. ¿Apuntamos? Pero no le di. Muy difícil. Okay. El arcabuz es un arma de lucha casi de cuerpo a cuerpo. No llegaba a los 10 metros el alcance del arcabuz. Luego entonces no podía uno luchar a grandes distancias. Había que acercarse, apuntarle y esperar a que eso se disparara. Tampoco le di, ¿verdad? No. Con esto podemos demostrar que no fue decisiva el fuego en la conquista de México. Lo que fue decisivo fue la participación de indígenas. Se calcula que fueron aproximadamente 200,000 indígenas los que apoyaron a las huestes de Cortés. El ataque de Cortés fue contundente y el 13 de agosto de 1521 el poderoso imperio azteca se rindió ante los invasores y sus aliados. Muchos factores contribuyeron a que los aztecas cayeran en este momento. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos hablando de los primeros años del Renacimiento europeo y del inicio de la era de los grandes viajes de exploración. En este contexto, la llegada de extranjeros a lo que hoy es México era algo inevitable, como también lo era el arribo de nuevas enfermedades. Desde la entrada española a Tenochtitlan se desató una epidemia de viruela que en tan solo un año acabó con decenas de miles de vidas indígenas. Me encuentro de nuevo en la Ciudad de México, en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Vine a este lugar para conocer un poco más sobre las terribles epidemias que arrasaron con la población nativa de Mesoamérica, hecho que marcó el punto final en la caída del Imperio Azteca. Pasa, Eduardo.
Muchas gracias. Este es el laboratorio nivel 2. Te presento a la maestra Rita Flores. ¿Qué me puedes platicar de la viruela? Yo tengo entendido que esta fue una enfermedad que vino de Europa, que la trajeron los conquistadores aquí a tierras americanas. Es muy probable que justamente este virus haya venido más que de Europa, de alguno de los esclavos africanos que venían con ellos. Lo bajaron en tierras mexicanas y de ahí comenzó a esparcirse la enfermedad. ¿Pero por qué razón los europeos no murieron? Porque los españoles ya tenían inmunidad para ello. La población en América era una población virgen, que no había estado en contacto con esos microorganismos. Entonces no generas anticuerpos, por eso fue tan devastador y tan mortal la epidemia. Algunos estudios sugieren que en el año de 1519, al arribo de los españoles, habitaban en Mesoamérica 25 millones de personas, pero en 10 años se redujo a 17 millones y en 40 años a 3 millones. En los albores del siglo XVII solo había 1,5 millones de habitantes. Así, en tan solo 100 años, la viruela exterminó a la mayor parte de la población indígena. La viruela hoy está erradicada desde hace varios años, no solamente de América, sino del mundo. Pero necesitamos tener las cepas de referencia por alguna posible liberación intencionada por bioterrorismo que pueden producir alta mortalidad y devastar poblaciones enteras. Los laboratorios de bioseguridad guardan cepas de los agentes patógenos más letales del planeta Tierra. El alto riesgo de contagio en esta microatmósfera exige de estrictas normas de seguridad, trajes de máximo aislamiento y máscaras respiratorias de última generación. ¿Qué pasaría si hoy en día fuéramos víctimas de un ataque bioterrorista? Nosotros tendríamos que tener las cepas de referencia y la metodología montada para poderlo detectar. Cualquier microorganismo, virus o bacteria podría usarse en bioterrorismo, pero hay algunas que son más fáciles de cultivar y hay unas que son muy fáciles de diseminar. Por ejemplo, el virus de la viruela es muy peligroso porque se transmite por todo lo que tocas. Lo que sucedió con los españoles podría suceder ahorita porque si alguien libera intencionalmente el virus de la viruela, la población está desprotegida, no tiene anticuerpos porque la vacuna ya se quitó hace varios años. Podría ser igual o peor que liberar esporas de antrax. Las nuevas enfermedades debilitaron a la población indígena. Así, tras 17 días de batalla, la ciudad de México Tenochtitlan estaba casi devastada. El nuevo emperador, Cuauhtémoc, fue hecho prisionero y se le mantuvo con vida durante 3 años, tiempo tras el cual fue asesinado por temor a una revuelta. Sobre los templos de la antigua religión se construyeron iglesias y la prodigiosa capital azteca se convirtió en la capital de la Nueva España. Hoy, en la Ciudad de México, conviven los vestigios de esos dos mundos. Entre los cimientos de lo que hoy es el Museo Nacional de las Culturas, se localizaron los restos del palacio en donde quizás Moctezuma II, a pesar de los funestos presagios, decidió permitir la primera entrada de Cortés a la Ciudad de México Tenochtitlan. Casi 500 años después de la muerte del emperador Moctezuma, sus descendientes directos aún tienen mucho que contar. El 13 de agosto de 1521, los ejércitos vencedores, europeos e indígenas, entraron a la ciudad capital azteca, México Tenochtitlan. Contrario a lo que muchos piensan, no hubo una matanza, no se dio un genocidio. Hernán Cortés, un hombre astuto y práctico, continuó aplicando la estrategia que venía implementando durante más de un año de campaña militar. Esto es, permitir que los gobernantes indígenas conservaran cierto poder a cambio de su lealtad y tributo al rey de España. De esta manera, varios descendientes del emperador azteca, Moctezuma, emigraron a Europa en el siglo XVI para formar parte de la corte española.
Y en pleno siglo XXI, sus descendientes siguen siendo nobles y beneficiarios de la corona de España. Pero otros más permanecieron fieles en México y aún en nuestros días luchan por conservar las raíces y tradiciones de nuestra gran herencia indígena. Soy 15ª generación descendiente de Moctezuma Xocoyotzin. Tengo 4 ramas genealógicas, la tolteca, chichimeca, huasteca y mexica. Para mí significa un gran compromiso ser descendiente de Moctezuma. Este compromiso es dar a conocer los orígenes de los fundadores de nuestra nación y de decirle a la gente, aquí estamos los Moctezuma. Tengo un gran secreto que en la tradición oral tenemos en familia. Nosotros conservamos lo que significa Huitzilopochtli. Yo quiero que esto, que es nuestro origen, llegue a todos y cada uno de los mexicanos donde quiera que se encuentren. Huitzilopochtli fue la deidad tutelar de los aztecas. En el códice llamado La Tira de la Peregrinación, lo vemos representado y también siendo portado por los 4 Teomama, los portadores de dioses, que lo llevan a cuestas como un bulto sagrado, llamado el Tlaquimiloyi. ¿Pero qué contiene el enigmático bulto que conserva la familia Moctezuma? Para mí es un gran tesoro, es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Este bulto, como comúnmente se le llama, es Huitzilopochtli, nuestro guía. Es mi tradición oral, es el espíritu, es la identidad del pueblo de México. Huitzilopochtli fue el dios tribal que designó a los aztecas como su pueblo elegido, y fue también quien, de acuerdo al mito, los guió en un peregrinaje de 200 años hasta la tierra prometida, ubicada en medio de un lago en donde fundarían su ciudad y desde la cual construirían un imperio. Pido permiso a los guardianes para poder mostrar esto. 1000 años de que este objeto nos acompaña. Acompañados y protegidos por el dios Huitzilopochtli, los aztecas partieron de Aztlán. Su fascinante historia, en sus inicios como una humilde tribu nómada y posteriormente como un gran imperio, la hemos conocido a través de nuestro propio viaje de descubrimiento. Así, sus raíces y su legado que aún prevalece hasta nuestros días son el orgullo de nuestra nación. Ahí están las raíces, ahí están los olores, las pieles, la tierra de origen con la que viajaron para que no se olvidaran de dónde habían salido. Son las raíces justamente de un pueblo y de una nación. Así de simple y así de poderoso es Huitzilopochtli. Este es el guía. Es nuestra memoria. Es para que no olvidemos de dónde somos y en dónde estamos. Necesitamos unirnos. Estamos muy desunidos. La invasión nos cortó de tajo. Nos dividió mucho. Pero yo tengo plena confianza en que vamos a lograr salir adelante. Nuestro largo viaje casi ha llegado a su fin. Los descendientes del emperador Moctezuma II nos acaban de revelar la esencia de Huitzilopochtli y la metáfora de nuestra nación. Desde su origen como una pequeña tribu nómada, los aztecas se sorprendieron con la grandiosidad de Teotihuacán y seguramente soñaron con algún día llegar a ser tan poderosos como esta nación. Esta ha sido la odisea del pueblo azteca y rastreando sus orígenes exploramos una teoría radical. Viajamos al suroeste de la Unión Americana, al estado de Arizona, corazón de la nación Hopi. Este pueblo nativo americano quizá guarde una pista sobre el origen de los aztecas. This is a very rare symbol that is basically a map that shows you the direction of the clan migrations. To the south you have a snake symbol. ¿Este símbolo podría ser de los aztecas, el que está hacia el sur? Yes, it may be related to that. Es importante recordar que el poblamiento de América fue del norte hacia el sur. De acuerdo con esta teoría, los aztecas pudieron haber sido parte de los Hopis y ser conocidos como la tribu o el clan de la serpiente.
y todas las evidencias apuntan a que este clan emigró hacia el sur huyendo de un cataclismo volcánico. This area we had the Rattlesnake clan also living here when it erupted. And so that was a sign to them, and groups like the Snake clan may have split up. Some went to the south, some went to the east, and others went in different directions. ¿Y los aztecas pudieron haber sido alguna vez parte de los Hopis? We do share a common culture, symbols, language that show that we are still connected in that way, ancient ties that we have with those relationships. De acuerdo con el mito, después de abandonar Aztlán, los aztecas peregrinaron durante 200 años hasta encontrar su tierra prometida. En ella edificaron México Tenochtitlan, su ciudad capital, y en lo que hoy es la Ciudad de México encontramos un fascinante sincretismo religioso. De esta manera, nuestra gran nación, mayoritariamente mestiza, originaria de dos culturas, venera símbolos católicos, pero utilizando elementos prehispánicos. «700 años atrás no existía ni esta cultura tan magnífica ni esta gran ciudad en la cuenca del Valle de México». Así, la recién llegada tribu azteca comenzó por apropiarse del paisaje ritual. Se requiere un cerro, como el caso del de la Estrella, con muchas cuevas, para pensar que hay muchos ductos que pueden conducir al inframundo. En este imaginario antiguo, el sol todas las noches tiene que pasar por esta región para que este ciclo pueda seguirse dando. Aquí podemos encontrar todavía cerámica, algunos tiestos. ¿Estas serían como ofrendas? Definitivamente, están sacralizando, están dándonos un mensaje de que estos son espacios límites. Entonces, estas cuevas no nada más tienen una función religiosa, sino también política. Porque de la clase gobernante, claro, que se legitima a partir de los rituales y de los lugares de origen. Efectivamente, para hacer legítimo su poder, los aztecas debieron asimilar y rendir culto a las deidades de otros pueblos. A más de 4.000 metros de altura, levantaron un adoratorio al dios de la lluvia, Tlaloc. Aquí tienes el templo más grande de Mesoamérica a mayor altura. Este era el montículo principal dentro del templo, ¿sí? Donde estaba el sacerdote de Tlaloc esperando que le llevaran a uno de los niños que iba a ser ofrendado. Y ahí lo desangraban. Con la importancia que le daban a la deidad, los aztecas saben que ellos se iban a sostener como grupo hegemónico para siempre. Después de la conquista, el panteón de dioses aztecas se fusionó poco a poco con la religión de los españoles y tan solo 10 años después de la caída de Tenochtitlan se apareció por vez primera la Virgen de Guadalupe. Significativamente, esta aparición tuvo lugar en el Tepeyac, lugar de culto prehispánico a la diosa Tonantzin, que significa Nuestra Madre. Curiosamente, la historia parece repetirse. Esta vez, la colonia española daba la impresión de continuar la tradición imperial azteca, asimilar los cultos y conocimientos de los pueblos conquistados. No olvidemos que los aztecas eran lo que podríamos llamar un pueblo extranjero. Venían del norte, tenían una arraigada cultura militar y conquistaron a casi todos los pueblos que ya habitaban en la zona centro de México. Los ejércitos aztecas realizaban dos clases de campañas militares: las guerras de conquista y las guerras floridas. Su éxito bélico se debió en gran medida a su estrategia y a su arsenal militar. Sin duda alguna, esta arma fue uno de los motores fundamentales en la expansión militar mexica. Vamos, pues. Bien. Obviamente la herida es bastante grave.
El paquete muscular ha sido dañado. Esta herida fue letal. Seguramente. Gracias a su poderoso ejército, el Imperio Azteca tuvo una expansión, influencia y dominio a lo largo de más de 500,000 kilómetros cuadrados, desde el Golfo de México hasta la costa del Pacífico y desde las selvas guatemaltecas hasta las llanuras del norte. Pero jamás pudieron doblegar al reino purépecha. Los purépechas utilizaban este juego como entrenamiento para aquellos que querían ingresar al ejército purépecha. El bastón con el que se practicaba originalmente este juego tiene la misma dimensión de las armas que se utilizaban en el ejército. De ahí el origen bélico de este juego. El reino purépecha contuvo una y otra vez al ejército invasor azteca. Pero 40 años después, las fuerzas aztecas no podrían contener a los ejércitos invasores. El choque, la mezcla, unión o fusión de estas dos civilizaciones dieron origen a un nuevo mundo. México, nuestra gran nación, es el resultado de las tradiciones europeas que se mezclaron con las costumbres de los pueblos mesoamericanos que nutrieron al gran imperio azteca. En este viaje, y más allá de filias y fobias, hemos rastreado la historia de esta gran cultura. Los aztecas, un pueblo de humildes orígenes que llegaron de tierras lejanas como una sencilla tribu nómada y que en tan solo 200 años lograron convertirse en uno de los imperios más impresionantes de América y del mundo.